Sì? Prego. Buonasera, io non parlo italiano, lo siento mucho, y como no parlo italiano les he hecho un PowerPoint en inglés para que puedan ustedes seguirlo. Como han dicho, yo soy magistrada hace muchos años, a pesar de este aspecto de mujer joven, más de 20, alguno más de 20. Mi último destino era un juzgado de lo penal, un juzgado de lo criminal, y desde hace 2 años y medio trabajo, como se indica en el programa, en el Consejo Superior del Poder Judicial Español, que equivale a su Consiglio Superiore de la Magistratura. En el Consejo yo estoy en el servicio de modernización de la actividad judicial y también en la inspección de los juzgados y tribunales, de manera que viajamos examinando qué se hace en mediación en los distintos juzgados. Yo hoy les voy a hablar de lo que se hace en España en mediación penal. Me preguntaba Francesca que cómo va la mediación penal en España. Y yo le he dicho, vamos bien, no tenemos ley, pero hacemos mediación. Hay más de 200 órganos, juzgados y tribunales haciendo mediación penal. Juzgados de instrucción, lo que para ustedes son los juzgados de garantías, juzgados de lo penal, juzgados de enjuiciamiento, servidos por un solo juez, y también tribunales que equivaldrían a sus cortes de apelación. Sin ley hay más de 200 órganos haciendo mediación. Lo que yo voy a intentar hoy es explicar por qué los jueces en España hemos sentido la necesidad de hacer mediación en el ámbito penal. Y sí me gustaría anticiparles que la mediación penal en España se lleva haciendo desde el año 2003, se empezó a hacer en Cataluña y después se siguió haciendo en el País Vasco y a partir de ahí se difundió por Madrid y el resto de las ciudades españolas. Yo vengo de una pequeña ciudad de Castilla la Vieja, llamada Valladolid, y allí prácticamente todos los juzgados que trabajan en penal hacen mediación. Y también lo hace la Corte de Apelación, en la pequeña ciudad en donde yo trabajaba. Quiero además decirles que la mediación en España se utiliza no solo para delitos leves, para ofensas menores, para lo que allí llamamos faltas, y tampoco para delitos pequeños, hurtos, estafas. En España se ha llevado a cabo en el año pasado, hace 2 años, un proyecto muy interesante de mediación entre víctimas de delitos terroristas, víctimas de delincuencia etarra y etarras arrepentidos. Creo que no hay delito más grave que el delito terrorista y se ha llevado a cabo una experiencia muy cuidada, muy bien trabajada, para que víctimas de estos delitos, generalmente hijos de personas asesinadas por la banda terrorista, pero también esposas, viudas de personas asesinadas por la banda terrorista, han acudido a estos procedimientos de mediación. Si a ustedes les interesa, hay un vídeo de TV3, la televisión catalana, que recoge estas experiencias. El vídeo se llama El Perdón y en él habla un etarra arrepentido y el hijo de una persona asesinada por ETA. Son 2 personas, una víctima y un delincuente, un terrorista, que han participado en este programa de mediación. Con ello creo que queda claro que la mediación se puede hacer en todo tipo de procedimientos. Es cierto que no en todo momento. Seguramente cuando acababan de matar a su padre, a su marido, cuando la persona acababa de morir, ni el delincuente estaba preparado para una mediación, ni la víctima estaba preparada para una mediación. Pero muchos años después, 5 años después, 10 años después, ambos han podido llevar a cabo una entrevista conjunta muy preparada, insisto, tras múltiples sesiones individuales de mediación, y se ha podido llegar
a la realización de una mediación satisfactoria para las dos partes. El diario El País, uno de los diarios españoles más importantes, publicó en marzo del año 2011 un artículo donde hablaba un hijo de una víctima de ETA y explicaba cómo, si no hubiera podido acudir al procedimiento de mediación, nunca hubiera podido recobrarse, superar, aceptar que su padre había sido asesinado por ETA. Él decía: necesito entender para seguir, necesito poder explicarle lo que me hizo sentir matando a mi padre para poder seguir viviendo. Bien, pues después de esta introducción les voy a explicar qué es lo que se está haciendo en España en torno a la mediación y cómo el Consejo General del Poder Judicial se ha implicado en el desarrollo de la mediación penal. Y déjenme anticiparles ya que los españoles, que ya saben somos casi tan rebeldes como los italianos, no tenemos una ley de mediación penal, a pesar de esa famosa decisión marco de la Unión Europea que imponía la obligación a nuestro país de desarrollar una ley de mediación penal, pero sin ley, la creatividad española ha hecho que sea la mediación que más desarrollo ha tenido en España, la mediación penal. Yo sé que cuando hablo de mediación penal, en la mayoría de los foros, de los auditorios, extraña, porque la acción penal no es disponible, porque el derecho penal lo patrimonializan los Estados, pero como les digo, la mediación penal es la mediación que más fácilmente se lleva adelante y la que en España está alcanzando en este momento un mayor desarrollo. En realidad, los jueces empezamos a interesarnos por la mediación penal llevados por la criminología y la victimología, que nos dice que en el procedimiento regulado en la ley, en el procedimiento penal tradicional, no existe un sitio para la víctima. A la víctima la hemos apartado del procedimiento. El delito es algo que provoca un procedimiento penal donde las partes son el Estado, representado por el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, y por otra parte el acusado, el autor del delito, el delincuente, el criminal. Y el proceso se ha desarrollado en torno a cómo responder al delito, qué castigo dar al delincuente, cómo rehabilitar a ese delincuente, cuál es la respuesta que merece ese delincuente por los hechos que ha cometido. Pero a la víctima la hemos olvidado. A la víctima la hemos dejado solamente como testigo. La víctima en nuestro proceso solo es un medio de prueba. Y un medio de prueba sobre el que recae el peso del proceso, porque el abogado de la defensa va a intentar desacreditar a la víctima, va a intentar que parezca que la víctima no dice la verdad, que la víctima denuncia algo que no se ha cometido o que la víctima ha provocado la situación contemplada como delito. Como vemos, no hay sitio para la víctima. La cuestión es algo entre el Estado y el criminal. Pero esto no nos gusta. No nos gusta ¿por qué? No nos gusta porque, pese a que los jueces intentamos trabajar y hacemos muchas horas e intentamos hacerlo bien, la sociedad valora muy negativamente a los jueces en España. Las críticas hacia nuestra actividad son enormes y la población los tiene muy mal considerados. Pero además el sistema tradicional de justicia no sirve para rehabilitar al delincuente. ¿Por qué? Porque la famosa presunción de inocencia, el debemos demostrar que se ha hecho algo para poder condenar, ha hecho que los delincuentes aprendan a mentir. Si yo digo yo no he sido, yo no lo hice, el fiscal debe demostrar que yo lo hice, pero a mí estoy protegido porque he negado los hechos. De tal manera que al delincuente que ante la policía reconoce haber cometido el delito, a lo largo del procedimiento va desresponsabilizándote lo que hizo, va negando haber cometido esos hechos. Y en el juicio prácticamente llega a decir en muchas ocasiones que todo ha sido culpa de la víctima o un montaje de la policía.
El procedimiento tradicional, por lo tanto, enseña al delincuente a mentir, a no asumir la responsabilidad de los hechos, y todo ello es un mal punto de partida para una rehabilitación, puesto que la rehabilitación del delincuente, que es una de las finalidades de la pena junto al castigo, debe partir de una responsabilización y de un arrepentimiento del daño causado. Pero además la víctima tampoco encuentra reparación. Ustedes saben que la mediación penal se conoce también como justicia reparadora, como justicia que sana, justicia sanadora, o como justicia restaurativa, justicia que devuelve a la situación anterior al delito, justicia que hace que la víctima deje de sufrir y consiga superar el sufrimiento por haber sido víctima de un delito. Con el sistema tradicional no existe reparación para la víctima. En primer lugar, a la víctima, como ya he dicho, se le hace responder en el procedimiento por lo que denuncia, se le hace demostrar lo que denuncia. Es el foco de todos los ataques de la defensa para poder salvar a su cliente. Pero además, se ha dicho muchas veces, existe la victimización secundaria. Simplemente el hecho de tener que pasar por todos los distintos momentos de los procedimientos, en la fase de instrucción, en la fase de enjuiciamiento, después en la fase de ejecución, le hace nuevamente víctima, porque hemos de reconocer que en los juzgados, como tenemos mucho trabajo y mucha prisa, no hay sitio para las víctimas. Los juzgados son sitios donde la gente sufre y donde la gente presenta dolor, pero se dedican muy pocos recursos a atender ese dolor. Pero es que además la víctima, que como fruto del delito, como resultado del delito, pierde la seguridad, se siente sola, no se atreve a salir a la calle, no entiende por qué ella es la víctima, no le dejamos espacios para entender el porqué, no le dejamos espacios para recuperar la seguridad y el procedimiento no le ofrece la manera de recuperarse. Esto en el ámbito moral, pero en el ámbito de lo material, al menos en España, que es un país en crisis, la mayoría de los delincuentes son pobres y esto significa que si alguien ha sido víctima de un robo, de un hurto, de una estafa, difícilmente el juzgado va a poder conseguir que el delincuente pague a la víctima el dinero que le ha robado, hurtado, estafado. O si ha sido víctima de una lesión, le han roto el brazo, difícilmente va a conseguir que esa indemnización sea pagada. De tal manera que tenemos una negativa percepción de los jueces y del sistema de justicia, la no rehabilitación del delincuente, la no reparación de la víctima, el disgusto social, también, por qué no decirlo, el desencanto de los jueces, el desengaño, trabajamos y la sociedad no comparte lo que hacemos, y tampoco los abogados están satisfechos con su trabajo. Y por otra parte, y junto a esto, ¿qué respuesta damos al delincuente? Ya hemos dicho que no lo rehabilitamos, pero es que además se produce, al menos en mi país, un abuso de las penas de prisión. España lleva muchos años siendo uno de los primeros países en número de población en prisión, ya sea como presos preventivos o provisionales, es decir, en espera de un juicio o de una sentencia firme, o como presos cumpliendo la condena. Pero dista mucho, está muy lejos de ser el país con más delincuentes de Europa. Para algunos, esto se puede calificar como un terrorismo de Estado. Se abusa y se abusa de las penas de prisión. Y la prisión, todos vosotros, estudiosos de Derecho, sabéis que la prisión no rehabilita. Como me decía hace años un director de una prisión, al menos intentamos que no contamine, que no se extiendan los comportamientos criminales de unos presos a otros, pero desde luego está muy lejos de rehabilitar. Por lo tanto, si esta es la situación, ¿qué podemos hacer? Esta filmina lo que significa es que muchas veces, como jueces, vemos problemas que dices, esto se arregla hablando. ¿Por qué no hay un sitio donde la víctima y el agresor puedan explicar la situación? Imaginen, por ejemplo, problemas entre vecinos en una comunidad de viviendas, problemas en el trabajo, entre compañeros de trabajo, problemas entre miembros de una misma familia. Todos ellos tienen que seguir juntos. Generalmente los problemas tienen el inicio en un malentendido entre vecinos porque me mojas la ropa cuando la tengo colgada, entre compañeros de trabajo porque me molestas hablando por teléfono. Eso da lugar
a distintos delitos, amenazas, injurias, insultos, que poco a poco van subiendo. Y si hay un juicio donde uno gana y otro pierde, donde hay una sentencia pero no una solución, el problema sigue creciendo en lugar de poder limitarlo. Tenemos que buscar espacios donde pueda haber el diálogo. Yo digo que yo cuando era juez, sentada como está Esther en la mesa, me daban ganas de saltar y decir, pero vamos a ver, siéntense y hablen, todo tiene solución. La pregunta, por tanto, es, ¿cómo podemos los jueces ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Mediación? ¿Y por qué la mediación? A lo largo del tiempo que yo llevo estudiando la mediación, va para 22 años, primero como titular de un juzgado de familia, juzgado de lo familiar, y después como titular de un juzgado de lo penal, juez de lo penal, yo he oído hablar de muchas razones para la mediación. Respecto a la familia, los psicólogos nos dicen que debe haber mediación porque los jueces no damos la respuesta adecuada, porque hay problemas de sentimientos y de comportamiento, y que por tanto la decisión judicial no es la adecuada. Es un problema para psicólogos, para trabajadores sociales, para pedagogos, para educadores, pero no para los jueces. Otras veces se dice que es debido a la sobrecarga de trabajo que hay en los juzgados. Creo que tanto Italia como España compartimos esa sobrecarga de trabajo en los juzgados que cada día va a más, porque cada vez quienes hacen las leyes, llevados por lo que reclama la sociedad, convierten mayores comportamientos, más número de comportamientos en delitos. Lo que hasta ahora eran simplemente faltas, lo que no tenía una respuesta penal, de repente se convierte en delito, porque carecemos de imaginación para otras soluciones y la única respuesta que se nos ocurre es un delito al ámbito penal y además pena de cárcel, que es lo que reclama la gente. ¿Es la sobrecarga de trabajo es un motivo suficiente? El ministro de Justicia de España, el anterior ministro de Justicia de España, nos dijo: os vamos a poner mediación para aliviar la carga de los juzgados. El actual equipo ministerial, de otro signo político, nos ha dicho mediación y con ello se va a aliviar la carga de los juzgados. Y yo me pregunto, ¿han visto las cifras para los que sirve la mediación? Yo os puedo decir que en el juzgado donde yo hacía mediación, el número de procedimientos que acababan con un acuerdo de mediación, trabajando muy bien los mediadores que había allí, era un 5%. ¿Alguien cree que esa cifra es suficiente para acudir a la mediación y para estudiarla? ¿O por el contrario estamos buscando una justicia de calidad? Estamos buscando dar realmente una respuesta a la sociedad. Hay un filósofo alemán, un sociólogo alemán, Ors, que habla de la justicia líquida. La justicia líquida significa que hoy por hoy no se pide del juez lo de antes, una sentencia justa o magistral. Hoy por hoy se pide del juez una respuesta que llegue a todas las partes, como el líquido, que impregne toda la situación social, todo el conflicto social que se somete a nuestro enjuiciamiento. Por lo tanto, ya no vale la sentencia. Tenemos que acudir a otros instrumentos que realmente den la respuesta. Es decir, en esa disputa de vecinos, en ese conflicto vecinal, porque me mojas la ropa o porque pones la música muy alta por las noches, no vale con que condenemos por un delito de injurias, por un delito de amenazas, por una falta de injurias o una falta de amenazas. Es necesario que las partes entiendan, la víctima y el agresor, que no se puede poner la música por la noche alta porque molesta, porque al día siguiente se levanta pronto para ir a trabajar y que ese comportamiento debe evitarse. Y los juzgados necesitan tener recursos para poder viabilizar eso. No hablamos de cantidad, hablamos de calidad. Hoy por hoy también está de moda, la mediación está de moda. Yo les he dicho que yo llevo 20 años, 22 años preocupándome y estudiando la mediación. Y cuando iba a los sitios yo me sentía como un apóstol predicando el Evangelio y me miraban como diciendo, ¡buf! Esta, la de la mediación. Hoy por hoy son muchos los que nos llaman a nosotros pidiéndonos hacer mediación, porque está de moda, porque en este momento, además de crisis económica y un problema de paro terrible en mi país, en España, la mediación se ve como un lugar donde poder trabajar, donde un sitio donde encontrar un trabajo, y de ahí las múltiples ofertas que tenemos para hacer mediación. Pero tampoco la mediación debe acudirse a ella por estar de moda, por ser algo que ahora todos estudiamos, porque vienen vientos que traen consigo la cultura de la mediación.
¿Cuáles han de ser, en mi opinión, las verdaderas razones para acudir a la mediación? Déjenme decirles que para nosotros la mediación sitúa el procedimiento tradicional como en un espejo que nos permite ver todas las deficiencias del proceso penal tradicional, todas las cosas que en el proceso penal tradicional se hacen mal. ¿Por qué? ¿Porque esté mal diseñado? No. Si ustedes se dan cuenta, el proceso tradicional es un proceso de parte y contraparte, por lo tanto, de diálogo. Carneluti, el gran procesalista italiano, decía que el proceso era un gran diálogo donde el contradictor ayudaba con las preguntas y contrapreguntas a llegar a la verdad. El procesalista italiano del siglo XIX, ya anciano, dio lugar a leyes también ya ancianas. La ley española, la ley procesal española, es de finales del siglo XIX. Es una anciana a la que hacemos lifting y le estiramos la piel y le damos colorete, pero sigue siendo un proceso envejecido con demasiados achaques, con demasiados problemas de salud, porque poco a poco le hemos ido llevando hacia donde no debería de ir. Hemos ido enseñando al delincuente a mentir, pero también a la víctima a mentir. En muchas ocasiones, la víctima que denuncia que alguien le ha dado un empujón, en la siguiente declaración ya no es un empujón. Le ha roto la camisa, que era carísima, de muchísimo dinero, y además le arrancó una cadena que llevaba en el cuello. Unos y otros mienten en el procedimiento. Se sitúan cada uno a un lado de los estrados como si fuera un cuadrilátero de boxeo. Ambos, cada uno con sus armas, inician la pelea. No se intenta buscar la verdad ni construir, se intenta ganar y, a ser posible, destrozar a la otra persona. ¿Qué ventajas tiene para la víctima la mediación? He de decirles que la mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos, así denominado, pero que en realidad más que alternativo es complementario. La mediación de la que yo hablo, mediación intrajudicial, mediación que se hace en el seno de un proceso, no sirve para ser alternativa a la jurisdicción, la complementa, la completa, permite que lo que yo antes les decía, esa justicia líquida, nos dé la solución y llegue a todas partes. La mediación se hace sobre todo para reparar a la víctima, para devolver a la víctima en el espacio del procedimiento que le hemos quitado. Porque si a una persona le rompen el brazo, hay un delito de lesiones, pero también hay un brazo roto que sigue siendo de la víctima y el dolor es de ella. Debemos darle otra vez sitio en el procedimiento. Como digo, ¿qué ventajas tiene para la víctima? Pues para la víctima claramente tiene la ventaja de que se repara su ofensa, y se repara de dos maneras. En primer lugar, porque económicamente va a poder cobrar o va a poder obtener una ventaja patrimonial. Hay muchos delincuentes, como yo les he dicho, que no tienen recursos, pero aunque no tengan recursos porque no tienen trabajo, tienen capacidad para hacer cosas. Y les pongo un ejemplo. Una persona agrede a otra, hace una agresión, le lesiona, y la otra parte dice: ah, tú te dedicas a la madera, eres ebanista, carpintero, bien, pues entonces quiero que me hagas un mueble para mi casa. Y ese fue el contenido de la reparación. Es decir, hubo realmente una reparación, no monetaria, pero sí una obligación de hacer algo por el otro. A la vez la víctima recupera el sentimiento de seguridad. Yo en el juzgado tuve un asunto de una profesora de colegio que había ahorrado su sueldo para pagar un vehículo y que a los pocos meses aparecen 3 cerraduras del vehículo rotas, estropeadas, fragmentadas, las cerraduras del coche, de la máquina, del auto, y le habían robado unas gafas de sol. Ella empezó a tener miedo pensando: quizás sean alumnos, quizá no les gusto, quizá me quieren hacer daño, porque han roto 3 cerraduras en vez de una, son ganas de hacer daño, si querían entrar en el coche con una había sido suficiente. Cuando se hizo la mediación, los chicos le dijeron: no, es que somos novatos, es que no sabemos hacerlo. Y fuimos forzando cerraduras hasta que una conseguimos abrirla. Ni te conocemos, ni tenemos nada en tu contra. Entonces ella les explicó el miedo que había sentido, que no se atrevía a salir sola de casa, que no se atrevía a dejar el coche en la calle, lo que le había costado, el esfuerzo de ahorro que le había costado el coche. Ambos comprendieron la situación de los otros, ellos se dieron cuenta del daño que habían hecho, que para ellos hasta ese momento solo era una gamberrada, les pidieron perdón y entre todos ellos encontraron una solución, pero sobre todo la víctima recuperó la seguridad y se atrevió a volver a salir a la calle sabiendo que no tenía nada especial, simplemente la casualidad había hecho que su coche fuera el que fuera robado.
Pero además, con ello, se elimina el sentimiento de victimización secundaria que antes les comentaba. ¿Qué ventajas tiene para el agresor? Pues para el agresor, como les decía antes, lejos de enseñarle a mentir, le enseña el valor de la verdad, el valor de decir la verdad y obtener ventajas en el procedimiento diciendo la verdad, que es un mundo que no se había explorado hasta ahora. La autorresponsabilización de los hechos, el reconocer los hechos, el pedir perdón, el ser consciente del daño que se ha causado, contribuye de una manera decisoria a la rehabilitación del mismo. Pero además puede evitar las penas de prisión, que en general son sustituidas por otro tipo de penas, como pena de multa, pena de trabajos en beneficio de la comunidad, servicios comunitarios, etc. Lo bueno de la mediación es que si el delito es una ofensa, la mediación permite, a diferencia de lo que sucede en el tradicional sistema penal, ayudar tanto al delincuente como a la víctima. Es decir, favorecer a la víctima no significa hacer de peor condición al delincuente. Favorecer al delincuente, ayudarle en la rehabilitación, no significa desconocer las ventajas que puede tener la mediación para la víctima. Sabiendo todo esto, el Consejo General del Poder Judicial Español tiene un plan. ¿Y cuál es ese plan? Si un juzgado quiere hacer mediación penal, yo les he dicho, no existe una ley en España. Si un juzgado quiere hacer mediación, se inscribe en un registro de juzgados que hacen mediación. Les decía, en este momento en España más de 200, y en estos juzgados que hacen mediación existe además un equipo de mediadores. Tras esta inscripción se puede empezar a realizar mediación, pero como no hay ley, para tener una práctica uniforme y una buena práctica de la mediación, el Consejo ha elaborado una serie de protocolos, de cauces, de caminos guiados para hacer la mediación, donde se explica en qué momento se puede hacer la mediación, si es en fase de instrucción, en fase de enjuiciamiento, en fase de ejecución de sentencia, donde se explica cómo debe proceder el juez en cada momento. Simplemente 2 criterios para que un juez elija un procedimiento para ir a mediación. 2 criterios que además, habiendo sido los plasmados en estos protocolos, en formas de trabajar que yo les hablo, elaborados por el Consejo General del Poder Judicial, han tenido su plasmación en la reciente Directiva 2012-29 sobre asistencia a víctimas de delitos. En su artículo 12, precisamente, nos va a decir que se elijan siempre aquellos asuntos donde el delincuente haya asumido haber realizado los hechos típicos, los hechos que sustentan la acusación, no debe reconocer la parte jurídica, pero sí los hechos. ¿Y esto por qué? Pues porque si no estaríamos desconociendo la presunción de inocencia que sigue protegiendo al delincuente aunque se acuda a mediación. Y por otra parte, que sean delitos con víctima. Si la mediación es un acuerdo entre víctima y agresor, un proceso entre víctima y agresor, es necesario un delito con víctima. Por ejemplo, aquellos delitos de personas que conducen bebidos bajo la influencia del alcohol, pero no hay víctima, no podrán ir nunca a mediación. Bien, ¿cómo acaba la mediación, sea cual sea el momento en que se haga la mediación? Si es en fase de ejecución, será un acuerdo de ejecución, pero lo normal es que sea en fase de instrucción o de enjuiciamiento. Puede terminar con un acta de reparación o sin acuerdo. Sin acuerdo, el procedimiento sigue sus cauces normales, porque al derivar a mediación lo hemos suspendido. Si existe un acuerdo, el acuerdo debe ser revisado tanto por el abogado de la parte como por el Ministerio Fiscal. Y luego habrá lo que se denomina, en general, sentencia de conformidad. Al delincuente que ha reparado a la víctima se le va a reconocer un atenuante de reparación del daño que está desde siempre prevista en el derecho español. Por eso la mediación que hacemos no es una mediación ilegal, es alegal porque no hay una cobertura por ley, pero no es ilegal porque no desconocemos ninguno de los principios procesales que vinculan al juez. La disposición de la mediación solamente se realiza respecto a la responsabilidad civil, y la responsabilidad civil es dispositiva para las partes. ¿Cómo llevamos luego esto al procedimiento? Pues a través, precisamente, del cauce del juego de atenuantes, fundamentalmente confesar a las autoridades la infracción y la atenuante de reparación del daño. Pero también puede existir una sentencia absolutoria. En muchas ocasiones yo les decía que los delitos se producen entre personas que habitualmente comparten el tiempo, comparten el espacio, como son vecinos, familiares.
compañeros de trabajo. En estos casos, muchas veces, al acuerdo que llegan es a que todo fue un malentendido y que no debía haber accedido al procedimiento. En estos casos, lo habitual es que no declaren, no existe prueba testifical, de tal manera que habrá una sentencia absolutoria. En otras ocasiones, cuando esto se produce en fase de instrucción, puede el fiscal apreciar que los hechos son tan leves que no deben de tener una respuesta penal, que la mejor respuesta es precisamente que no tengan una respuesta penal, y en estos casos también podrá haber una sentencia absolutoria. Podría contarles muchas más cosas, pero ya me han pasado el famoso papelito de no te preocupes, aún te queda un minuto, y por lo tanto aquí me veo obligada a terminar. Si todavía he conseguido que no se duerman, pueden incluso aplaudir. Muchas gracias. Ringraziamo la relatrice e ci scusiamo anche per aver dovuto interrompere l'esposizione, ma i tempi che ci rimangono sono molto angusti. Do subito la parola alla professoressa Francesca Cortesi che esporrà i principi, chiederei arrivato a questo punto in maniera molto sintetica, della mediazione penale nell'ordinamento italiano. Grazie. Da un certo punto di vista è facile questo compito perché effettivamente i principi della mediazione penale nel nostro ordinamento giuridico sono molto pochi e quindi questo mi consente di essere assolutamente sintetica. Ma aver sentito la collega spagnola che esponeva lo stato dell'arte in Spagna obiettivamente mi ha messo in un certo imbarazzo. Nel senso che chi studia come me il processo penale non è abituato, almeno non è stato mai abituato a studiare la mediazione penale. Soltanto adesso ci approcciamo allo studio della materia per una serie di esigenze e quindi mi rendo conto come tutto questo tempo è stato è inutile, nel senso che ci si accorge in Spagna che manca una legge, però le esigenze del processo penale sono delle esigenze insopprimibili e invece di occuparsi, di discutere, come forse noi studiosi facciamo troppo spesso, si preoccupano di rispondere concretamente ai problemi. Dicevo, chi studia il processo penale ha sempre avuto un estremo scetticismo per la mediazione, perché siamo sempre stati abituati, forse è un po' di pigrizia mentale la nostra, a un sistema di giustizia classica in cui il protagonista del procedimento penale è l'imputato e dove la vittima del reato ha un ruolo assolutamente secondario. Addirittura nel procedimento, nel giudizio di fronte al giudice non è una parte del procedimento, la voce della vittima del reato è la voce del pubblico ministero. Può avere la possibilità di interloquire con il giudice che è chiamato a pronunciarsi sul fatto di reato che la vede vittima soltanto se presenta una qualità ulteriore, se è una persona danneggiata dal reato e sceglie la sede penalistica per far valere la sua richiesta di risarcimento. Onestamente questa è pensare che sia semplicemente un'abitudine al processo penale che si muove secondo queste regole sarebbe forse anche superficiale da parte mia ritenere che sia l'unica difficoltà a recepire un sistema di mediazione. Noi abbiamo maggiori difficoltà perché si è sempre pensato che la mediazione penale potesse contrastare con dei principi che sono cardini del nostro sistema processuale. Alcuni li ha citati anche la collega, sono tra l'altro comuni, ma evidentemente noi abbiamo una maggiore riotosità a superare queste difficoltà. Da una parte la presunzione di non colpevolezza. In qualsiasi settore il percorso di mediazione inizia con una ammissione del fatto e ci si chiede, soprattutto non nella ipotesi in cui la mediazione abbia un esito positivo, ma al contrario, nell'ipotesi in cui questa mediazione non abbia esito positivo, che cosa possa accadere al soggetto imputato che nel percorso di mediazione ha ammesso il fatto e quindi che tipo di riflesso possa avere questa sua condotta rispetto alla presunzione di non colpevolezza. Ancora,
Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Anche questo è un principio che ha rappresentato un ostacolo, e pensare che la mediazione possa limitarsi esclusivamente a reati perseguibili a querela, onor del vero, sembrerebbe già limitare le possibilità e le potenzialità di questo istituto. Ancora il fatto che siamo abituati a un procedimento penale formalmente dettagliato spaventa rispetto a un procedimento di mediazione che è molto più libero nelle forme, e quindi si discute anche se possa avere qualche contrasto con il principio di legalità che appunto è incorporato nell'articolo 25 della Costituzione e costituisce un altro pilastro del sistema processuale penale. In realtà non siamo stati così, non abbiamo del tutto evitato la mediazione. Esistono delle frange del procedimento penale, lo ha citato all'inizio nel suo intervento la dottoressa Corradini, alcuni settori del procedimento penale nel quale si conosce la mediazione. Sono però dei settori, a mio parere, ancora troppo specialistici, dove la scelta da parte del legislatore è una scelta che è dettata da motivazioni che sono particolari. Da una parte, infatti, la mediazione penale ha spazio nel procedimento a carico dei minori, dove l'interesse del legislatore è quello di far sì che l'esperienza giudiziaria sia il meno travolgente possibile nei confronti del minore, per cui sceglie anche delle forme alternative di risoluzione del procedimento che siano anche differenti rispetto a quelle tradizionali, pur di evitare che il procedimento penale possa incidere sulla personalità e sullo sviluppo educativo del minore. Dall'altra è invece l'esperienza del procedimento di fronte al giudice di pace in materia penale. Forse questa è l'occasione che abbiamo perso, perché è una legislazione abbastanza recente, è stata promulgata col decreto legislativo del 2000, 274 del 2000, ma qua il legislatore ha dimostrato da un lato un'estrema timidezza e dall'altra anche una incapacità di muoversi in un campo che probabilmente non gli era familiare, perché introduce degli istituti di mediazione, però li introduce, diciamo, sbagliando totalmente, cioè sbagliando proprio rispetto alla natura del processo di mediazione. La mediazione nel procedimento di fronte al giudice di pace è presente, però la sua etichetta è differente, si parla di conciliazione, quindi il legislatore già sbaglia, considera la conciliazione sinonimo di mediazione, sbagliando appunto, essendo degli istituti totalmente differenti, però quasi, a mio parere, forse ha paura di pensare a una giustizia riparativa all'interno di un procedimento penale. E ripeto, lo sperimenta in un settore dove la competenza è per reati bagatellari. Per questo mi ha stupito positivamente quello che diceva la collega spagnola in precedenza relativamente all'utilizzo della mediazione penale per reati di particolare gravità. Questa è una concezione assolutamente nuova per quanto riguarda il nostro pensiero giuridico ed è probabilmente un tipo di impostazione assolutamente da non scartare. La nostra esperienza, ripeto, è timida proprio perché il legislatore prova laddove probabilmente rischia di meno, ossia i reati di modesta gravità, i reati bagatellari, che sono quelli di competenza del giudice di pace. Non si muove con grande abilità, dicevo, perché utilizza e cerca di utilizzare al massimo strumenti che già avevamo, in particolar modo il tentativo di convincere la persona offesa dal reato querelante a rimettere la querela, utilizzando anche magari un percorso di mediazione. Ma qual è l'errore di fondo? L'errore di fondo è individuare il giudice nel mediatore. Nel procedimento di fronte al giudice di pace chi ha il compito di incentivare la mediazione è il giudice in sede di udienza dibattimentale, in sede di udienza pubblica, cioè sbaglia i fondamenti della mediazione, anche perché credo che sia evidente come la indicazione normativa che seppur presente nel quarto comma dell'articolo 29, nella quale si ricorda che le eventuali dichiarazioni rese in sede di mediazione non possono essere utilizzate dal giudice ai fini della decisione, siano poca cosa e non garantiscano rispetto al pericolo che il giudice perda la terzietà e l'imparzialità.
Le regole della mediazione si muovono sul fatto che chi deve mediare tra le parti sia terzo rispetto al procedimento e soprattutto ciò deve avvenire con una cautela e con una segretezza che un'udienza pubblica sicuramente non può garantire e soprattutto non può essere garantita di fronte allo stesso giudice che, qualora per qualsiasi motivo quell'opera di mediazione non abbia un risultato, è chiamato a giudicare l'imputato. Quindi diciamo che l'esperienza italiana, l'esperienza del 2000, che avrebbe dovuto forse incominciare a aprire un varco verso delle argomentazioni nuove e che sono delle argomentazioni a cui noi non ci possiamo sottrarre. Chiunque di noi, anche che non sia un operatore di diritto, sa benissimo qual è la crisi del processo penale. Crisi per la durata del processo penale, crisi per la crisi della pena. Sovraffollamento carcerario credo che sia una delle problematiche maggiori che vengono da sempre sollevate e risolte sempre con strumenti che non hanno mostrato alcun tipo di efficacia. Evidentemente quindi dobbiamo fare noi tesoro dell'esperienza di altri paesi, fare tesoro di questa esperienza cercando anche di comprendere quali siano stati i nostri errori e quindi cercare di aggiustare la nostra legislazione, aggiustare anche la nostra cultura, quindi anche un mea culpa da parte di chi studia il procedimento penale verso una modalità certo nuova per noi, nuova per la nostra cultura, nuova per le nostre regole giuridiche, ma non per questo non positiva e assolutamente, anzi lo Stato del nostro processo penale dovrebbe farci capire come ormai la gestione di questi procedimenti, così come tradizionalmente la stiamo portando avanti, non è un buon risultato. Ma direi di più, io appunto sulla scorta anche di quello che ho sentito prima, auspicherei una mediazione penale non limitata a frange marginali del processo penale. Una mediazione che possa inserirsi, certo con le dovute cautele, con le dovute garanzie, anche per fattispecie di reato di particolare gravità. Onor del vero, un tentativo del genere si realizza nella fase esecutiva, dove però uno dei maggiori effetti della mediazione penale, che è la deflazione, non raggiunge il suo risultato. Nella fase dell'esecuzione penitenziaria molte disposizioni normative sono destinate a incentivare nell'obiettivo di una risocializzazione, di raggiungere quell'obiettivo di rieducazione che è imposto dall'articolo 27 della Costituzione, un contatto tra condannato e vittima del reato. Leggevo proprio in occasione di questo mio intervento un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per un fatto di reato di particolare gravità, un condannato per un fatto di omicidio, il quale, nonostante il parere negativo del procuratore generale, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza la semilibertà giustificata sulla base di un percorso di mediazione penale definito sperimentale, nel quale questo condannato ha avuto la possibilità di incontrare ripetutamente gli eredi appunto della persona che lui ha ucciso e attraverso il quale si è aperto una procedura di mediazione che ha prodotto, a parere del Tribunale di sorveglianza, un risultato talmente positivo da giustificare la possibilità per questo soggetto condannato all'ergastolo di ottenere la semilibertà. È peculiare però il fatto che la Procura Generale abbia espresso nel caso specifico un parere negativo. Quindi dico questo e qua mi avvio alla conclusione perché questa ordinanza sia sintomatica di una parte di una apertura da parte di tutti gli operatori del diritto, ma un'apertura che non si limiti agli strumenti che noi abbiamo adesso a disposizione, ma veramente ci abitui a una nuova forma di procedimento penale. Grazie. Sì,